Los de Activision se volvieron completamente locos con los cambios que van a realizar. Llegará un nuevo sistema de armero, una progresión de armas diferente y puede ser que las skins estén limitadas. Así es amigos, el DMZ podría cambiar todo lo que conocemos en el juego. Se espera que llegue un segundo pase de batalla y por fin tendremos un árbol de habilidades. También hablaremos de qué pasó con la tipo 25 mítica. ¿Te gustaría saber más? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de cambios súper importantes, pero primero qué pasó con la tipo 25 mítica. En teoría debió salir ayer, pero los de Activision lo retrasaron para hoy. Antes me gustaría agradecer a Miguel Orlando por hacerse miembro del canal, a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. En verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos con la información. Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe de qué va el modo DMZ Recon, que los de Activision ya confirmaron que se vienen, un modo de extracción y supervivencia donde tienes que recolectar recursos y escapar con vida del mapa. En un video anterior les comenté que este modo sería como un juego nuevo integrado a COD Mobile con diferentes puntos de aparición y evacuación en el mapa. También tendría tiendas del VR donde se podrán comprar rachas de puntos y otras cosas. También les dije que los drops tendrían categorías y entre más alto claramente tendrían más valor, pero créeme que eso era solamente el comienzo. Cuando dije que este modo cambiará por completo el sistema de juego que conocemos es porque lo va a cambiar por completo. Los leakers on duty han sacado nueva información que te volará la cabeza. Pero primero veamos qué pasará con las skins que tenemos, porque es algo importantísimo. Como sabemos, en COD Mobile tenemos un montón de pases de batalla. Tenemos el de temporada, que es de todos los meses, tenemos también el de zombies, tenemos el del torneo, pero resulta que este modo también podría tener un nuevo pase de batalla, el modo DMZ. Hasta aquí todo perfecto, un pase de batalla alimenta la economía del modo, pero según algunos filtradores este pase podría ser exclusivo para este modo. Al escuchar la palabra exclusivo se nos viene a la mente cosas turbias, ya que eso significaría que las cosas que se consigan en el pase del DMZ no se podrán usar en modo Battle Royale o modo multijugador. Claro que esto no está confirmado, pero todavía si viene algo mucho peor, algo mucho más turbio. ¿Qué pasará con las skins que tenemos actualmente? El modo pinta para ser completamente independiente y vas a ver por qué. Más adelante te mostraré todos los detalles y entenderás perfectamente lo que te digo. Si es tan independiente que tendrá su propio pase de batalla solamente para este modo, significa que las skins que tenemos no se podrán usar en el nuevo modo. Eso sería lo lógico, pero créeme que los de Activision no creo que hagan eso, porque sencillamente se echarían a toda la comunidad de enemigos. Eso lo digo porque mucha gente pregunta qué pasará con mi templario mítico. Con la M13 mítica, ¿la podré usar en el nuevo modo? Sencillamente ya no va a estar. La respuesta rápida es que no se sabe, pero se espera que sí se puede usar las skins en ese modo de meseta. Sería ilógico que los de Activision nos hagan comprar nuevas cosas en ese modo. Sin embargo, también debes tomar en cuenta que en ese modo contaremos con un nuevo armero completamente distinto a lo que es de multijugador y Battle Royale. Además contará con un sistema de niveles por separado y lo mismo con la progresión de armas. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo ya tienes el AK-47 al nivel máximo, cuando empieces en el nuevo modo lo tendrás al nivel 0 y tendrás que volverla a subir. Por esa razón les dije que el modo sería completamente independiente y como si fuera un juego aparte, y por eso mucha gente duda acerca de las skins. ¿Qué pasará con ellas? Entiendo que subir de nivel las armas será muy complicado porque son un montón de armas, pero es que además las armas no se van a conseguir de la misma manera que conocemos. No amigos, al principio estarán completamente bloqueadas. Las armas del DMZ se van a conseguir directamente jugando partidas de DMZ y buscándolas en el mapa. Cuando las encuentres, obviamente deberás escapar y salir con vida para que de esta manera te la quedes. Otra forma de conseguir armas será con misiones, porque habrá NPCs que te darán tareas y al completarlas conseguirás ciertas recompensas. Y por último en el mercado negro, porque al final del juego de eso se trata, conseguir un montón de dinero en las partidas para que de esta manera también tengas mejores armas y puedas ganar mejor los enfrentamientos. Para subir de nivel las armas lo más lógico es que juegues con ellas, pero créeme que habrán armas completamente exclusivas que serán complicadas de conseguir en partida y esas le darán valor completo al juego. Yo cuando tengo una saldré corriendo. Ya lo he dicho antes, los objetos tendrán diferente categoría y también diferente valor, pero no sabíamos que también habría objetos coleccionables con todavía más valor. Uno de los objetos coleccionables confirmados es la calavera dorada que aparece en el tráiler del DMZ que compartieron los de COD Mobile de manera oficial. Y si encuentras esa calavera en el mapa deberás cuidarla con tu vida y escapar, porque esa te dará un montón de dinero, pero no solamente eso, también te dará mejoras. Es evidente que para conseguir los objetos coleccionables será mucho más difícil que conseguir un objeto normal, porque si tienen gran valor es claro que todo el mundo los va a querer conseguir.
Cada zona del mapa tendrá diferente dificultad, algunas zonas serán mucho más tranquilas, con objetos mucho más baratos, pero habrá zonas súper peligrosas donde claramente las recompensas serán mejores. Lo que sí sabemos es que los jefes tendrán zonas en particular donde tienes que llegar con tu equipo y reventar a todos los NPCs o los bots, como quieras llamarle, y cuando los derrotes conseguirás el botín, pero ten en cuenta que más jugadores podrán llegar a esas zonas y van a querer robártelo, así que deberás pelear con toda tu vida. Algo parecido teníamos en el mapa de Cry, o tenemos, la verdad no me acuerdo, ya no lo he jugado desde hace tiempo, pero sí, en ese mapa teníamos una zona subterránea con enemigos y más o menos sería así, derrotarlo, conseguir el botín y llevártelo antes de que lleguen los demás. Otra novedad que tendrá este modo es que contará con su propio árbol de habilidades, sí amigos, y obviamente las mejoras serán los coleccionables, por ejemplo la calavera dorada. Por eso será importante recolectar todos esos coleccionables, de lo contrario no vamos a mejorar. No se sabe cómo será el árbol de habilidades, pero nos imaginamos que será algo así tipo modo zombie, donde vamos mejorando las torretas para que sean mejores. Otro sistema que podría ser es el de las plataformas de armas, donde a un arma le consigues accesorios y sirve para transformarse en varias armas y ponérselas a esas armas. De momento solo sabemos que será un árbol de habilidades, pero cuando tengamos más información, por supuesto, yo te lo voy a compartir. El modo también tendrá animaciones especiales de helicóptero cuando llegas y cuando te vas o escapas. Eso creo que era lo lógico, así como en Battle Royale, así como en Warzone cuando empieza la partida. Lo curioso es que también tendrá easter egg o huevos de Pascua, esos como el del modo zombie, que la verdad a mí no me interesan, se me hacen irrelevantes la verdad. Pero si por completar esos easter egg conseguimos recompensas, entonces la cosa cambia, amigo. Ya con recompensas uno como que se anima. El modo de meseta no será un copia y pega de la versión original, claro que no, eso debes tomarlo en cuenta. Será una adaptación completamente nueva para móviles. Como quien dice, la idea original es esa, pero se sentirá completamente diferente. Ya habíamos hablado que se vienen nuevos controles en pantalla, que se vienen nuevas configuraciones, seguramente nueva sensibilidad, porque claro, no sería lo mismo el de multijugador VR o el de zombies. Pero ahora que sabemos que tendremos nuevos armeros, la progresión de armas será diferente, nos damos cuenta que efectivamente el modo de meseta será un modo completamente nuevo, solamente incorporado a Cosmopile. Toda la información que te compartí en este video, excepto el tema de las skins, es información compartida por Leakers on Duty, un filtrador bastante conocido y acertado. Ellos se encargan de compartir los puntos clave, ya uno investiga en base a ello para traer información más exacta y detallada, pero en general sin filtradores no habría contenido como este filtrado. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de este modo y por supuesto de todos los temas que hablamos. Personalmente con cada información me llama más la atención, pero dime tú qué opinas, ¿te gusta el modo o simplemente te aburre? Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta otro próximo video.